Es momento de irnos. Así es, Juan Carlos, y darle bienvenida a Renato Álvarez con Frente a Frente. Buenos días, Renato. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal de fin de semana? Gracias a Dios, muy bien, muy bien. Bastante agitado, pero bien. ¿Agitada? Bastante agitado, le digo, pero bien. ¿Agitado el fin de semana? Sí. Usted dice desde la perspectiva noticiosa. Desde las dos perspectivas, profesional y personal. Bueno. Sí. Pero no Así es. va a dejar huellas ese ajetreo del fin de semana, ¿verdad? En cuanto a la noticia, no. La verdad es que no. ¿Y en lo personal? Sí, la verdad es que sí. Bueno. Bueno, Siempre los espacios con la familia le dejan huella a uno en el corazón, Renato. Bueno. Y sobre todo mis hijos son momentos para mí inolvidables. que tengo. Bueno. Sí. Aclaro, porque ya sé por dónde va. No. bueno. Mire, Juan Carlos. ¿Íbamos en qué, Renato? El que es tan santo. Usted es experto para sacarme a mí información, pero no, sigo todavía ahí. Bueno, eso esperamos, Anita. Hay demasiada sobrepoblación en el planeta. No hay todavía marchantes, bueno, hay varios candidatos, pero no hay todavía uno que se decida. Me van a ruborizar más bien a mí. Es que febrero, mes del amor, y Renato ya sé por dónde Anda. va, preguntando si hay ahí uno. Hay uno ahí fuerte candidato, pero todavía no. Yo le aviso. ¿Qué acusación esa tan fuerte, la de los nacionalistas, verdad? Sí, muy fuerte. Ya de forma directa, Renato. Ya de forma Sí. directa. Y más lo que ha dicho Eval Díaz el día de hoy. ¿No han reaccionado los libres? Todavía no. Hay reacciones a nivel de redes sociales nada más. ¿Qué dicen en redes? Nada de los líderes todavía del partido. No, acusan de que esto no abona en nada al diálogo. Eso es lo que básicamente están reaccionando a este momento en redes sociales, que ni la posición ni de uno ni de otro está abonando en nada al diálogo. Ese es, a grosso modo, lo que se puede leer a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a ver si en el transcurso de los próximos minutos hay una reacción de los dirigentes de Libertad y Refundación aquí en Frente a Frente. Los estamos contactando. Muchas gracias, Juan y Ana, que tengan un inicio de semana bárbaro, enorme, con éxitos. Igualmente. Y Señor. en la familia también, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Muy bien. Buen día. Vamos en este momento a leer un comunicado o pronunciamiento de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación. Ya lo tenemos en producción para que nos acompañe en la lectura. La Asociación de Medios de Comunicación, organización que aglutina al sumum de las instituciones informativas en las que recae la gran responsabilidad de cuidar que la libertad de expresión en nuestro país se mantenga invulnerable e incólume. Frente al debate surgido por la aprobación de la Ley Nacional de Ciberseguridad, apegada a nuestra trayectoria responsable, nos pronunciamos llamando a la reflexión sobre la forma final en que quedará configurado un estamento jurídico de tanta trascendencia. El debate secular sobre la naturaleza de esta ley precisa que nuestros legisladores en el Honorable Congreso Nacional mantengan el espíritu reflexivo que debe caracterizar al Parlamento hondureño, demostrando liderazgo con sabiduría para garantizar la tranquilidad social y la seguridad jurídica. Si bien es cierto que vivimos la era digital en que desafortunadamente la falsedad convertida en información corre como la pólvora, haciendo languidecer a la verdad, blindada por el indigno anonimato, no menos cierto es que en la humanidad terminará imponiéndose el buen lenguaje, el que permite la explicación y la persuasión para la toma colectiva de decisiones. Y aunque los fake news, que son noticias no solo falsas, sino imaginadas o inventadas con mala intención, ocupan espacio en la atención de las personas para desplazar momentáneamente a la verdad, esta termina imponiéndose, defendiendo su derecho al trono de la confianza con que la respalda la opinión pública de nuestra nación. De manera que aunque las redes sociales permitan un lenguaje punzante y a veces procaz, con acusaciones graves, así como los insultos más salvajes ante las ideas contrarias,
Nuestra legislación ya contempla las penas para castigar estos delitos, por lo que se impone la reflexión y la serenidad para no crear una albarda jurídica que pudiera lesionar la más sagrada libertad de las personas, como es la libertad de expresión. Pedimos respetuosamente a nuestros parlamentarios y de manera especial a sus dirigentes que en aras de mantener intacta nuestra democracia se reflexione lo suficiente al momento de aprobarse la Ley Nacional de Ciberseguridad, de manera que sea un estamento que contribuya a que la verdad y el respeto recuperen su papel central en el campo de la información. La Asociación de Medios de Comunicación aspira que cualquier legislación relacionada con ciberseguridad sea el faro que alumbre lo suficiente para que la comunicación a través de los medios y las redes sociales sirva para inspirar y convencer, y no para engañar y enfurecer, para lo cual nuestra legislación ya tiene herramientas suficientes para garantizar que la información que se transmita al público se haga con un lenguaje humano y no con una lengua desnaturalizada. Nada más hermoso para comunicar que un lenguaje correcto. En cambio, el lenguaje tóxico termina por caer en los albañales para perderse en medio de las suciedades. La Asociación de Medios de Comunicación se pronuncia porque mediante la reflexión nuestros honorables parlamentarios se tomen el tiempo para darnos a los hondureños un producto legislativo con mucha sabiduría. En consecuencia, hacemos un respetuoso llamado a los diputados del Congreso Nacional a suspender la discusión del mencionado proyecto de ley para evitar que se violenten derechos fundamentales y garantías constitucionales. Es el pronunciamiento de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, llamando al Congreso Nacional a suspender la discusión del mencionado proyecto de ley de ciberseguridad para evitar que se violenten derechos fundamentales y garantías constitucionales. Esta mañana en Frente a Frente, un tema de suma trascendencia, un tema de actualidad, un tema que usted no solo no debe perdérselo, sino que debe interactuar. Precisamente la temática se origina a raíz de una publicación este domingo del diario La Nación de Costa Rica, del periodista Dani Brenes, titulado Conquista Evangélica, de la fe al poder. Pero voy a dejar primero a Cristian Nájera para que plantee la interrogante. Seguro que luego que escuchen a Cristian ustedes van a reflexionar por dónde va esto, a qué se debe esto. No, pero es una realidad. Es una realidad que luego la vamos a ir, yo no digo sustentando, en todo caso, por eso tengo algunos panelistas aquí para que me ayuden a entender justamente, yo digo una realidad desde la perspectiva que en efecto se ha producido un crecimiento de los evangélicos en América Latina que nadie lo puede negar. Y además, que ya no solo es el crecimiento en cuanto a evangélicos en relación a los católicos, que antes de los años 70 tenían aproximadamente el 92% de los latinoamericanos que profesaban esa religión. Pero nos encontramos en el nuevo siglo, en este tiempo, que en algunos países de América Latina ya hay más evangélicos que católicos. Y en otros se está acercando el número de evangélicos a los católicos. Pero el tema no se queda ahí, porque ese debate no es ni inédito, si ya lo hemos tenido aquí durante años en el país y aquí mismo en Frente a Frente. Es lo otro. Dice el periodista costarricense, ahí van a elecciones en menos de 2 meses y un líder evangélico pudiera convertirse en el próximo presidente de Costa Rica. Primero fue la conquista de la fe y ahora están conquistando el poder político ya en algunas naciones de América Latina. Miren qué fenómeno, miren qué fenómeno.
y esté o no de acuerdo con los planteamientos que aquí se emitan esta mañana, el fenómeno como tal debe servir para internalizarlo, reflexionar y más o menos tener una visión futurista de qué pudiera ocurrir aquí en nuestro país. Así que vamos con usted, Cristian, bienvenido, buenos días, aunque sea lunes. Feliz lunes, muy buen lunes porque estamos trabajando acá, porque la gente nos está viendo en casa. Y bueno, ya lo explicó Renato, el candidato que más tiene posibilidades en Costa Rica para ganar la presidencia en abril es un miembro de la iglesia evangélica, reconocido líder evangélico ahí. Pues bueno, hoy le estamos preguntando a usted por qué los evangélicos han conquistado la fe y ahora controlarán o comenzarán a hacerlo con el político en América Latina. Hablando del poder político, ¿qué tan cerca estamos en Honduras? Esa es la pregunta, porque no estamos lejos de Costa Rica, porque por los factores que explicaba Renato, acá... A hacerlo. Solo me acuerdo de la profesora, ¿quién era? De la profesora Seferina en cuarto grado, con ese Ya me acuerdo de la figura ahí gramatical que me decía, cuidado Renato. Así que a quitarle esa correcto. Y ahora comienza a hacerlo con el político en América Latina, para que se dé cuenta, mire esos maestros de los años 60. Mire, Cristian, usted yo le llevo el doble de años. Y hay buenos maestros ahora, yo no quiero demeritar esos maestros, pero esos maestros de los años 60, vea, eran rigurosos. Y además, los padres comprensivos. No es porque un maestro me regañaba a mí, yo me iba a enojar, a llorar, iba a ir a decir a mi papá, mire que me regañó el maestro o la maestra, y mi mamá y mi papá iban a reaccionar cuestionando al maestro. No, está bien que lo haya regañado para que aprenda y para que mire que estoy de acuerdo con el maestro. Venía también el castigo en la casa, ¿verdad? Entonces uno se ponía las pilas con ese español, con esa ortografía, con esos diptongos, con esas cacofonías. Así eran nuestros maestros de los 60, de los 70. Yo los admiro cuando solo se salían de la periferia de la escuela a buscar unas varitas que se doblaban en el monte y venían como nuestros progenitores, y a cada falta de comportamiento o falta de disciplina, rigor en los estudios, y vaya, dígale a su papá. Y ahí iba uno a decirle al papá, y allá lo agarraban también. Mire, y aquí estoy yo con mis miembros superiores intactos, inferiores intactos, y con el recuerdo de lo que era la disciplina, de lo que era el rigor en aquellos años. Mire cómo me extendí, pero es que usted me conoce como soy. Así que, ¿a dónde se pueden comunicar nuestros televidentes? No, pues como acostumbramos, anunciarle que es en Twitter y Facebook, que son las dos redes sociales que más usuarios tienen en Honduras. Pues bueno, @frente a frente HN en las dos. Así aparecen las dos. Las puede buscar con el mismo nombre, con el mismo sentido que aparece aquí abajo. Aquí, correcto, acá. Y si no, mensajitos al 4538 desde su celular. Más adelante vamos a estarle poniendo los comentarios sobre la pregunta que usted ve en pantalla, que ya se la hemos ¿Le parece interesante el tema? Para mí es muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, Cristian. Muy interesante. Es un fenómeno que se está extendiendo por América Latina. Y no descarte que esté en Honduras también. Así como están las cosas en Honduras, no descarte que muy pronto aquí se levante un liderazgo evangélico que aplaste a los extremos, ¿ve? No lo descarte. Las condiciones están dadas, creo yo. No es que quiero empujar un poquito el tema, pero yo creo que las condiciones están... No es que quiera acelerar el proceso. Pero están ahí, solo es que alguien venga. Así, en palabras coloquiales. Bueno, pero seguramente muchas cosas que se van a decir hoy aquí van a doler, ¿verdad? A católicos y a evangélicos. Probablemente. A católicos y evangélicos, pero no se trata de mirarlo así con sesgo. Cada quien que lo mire a la luz de la fe, a la luz del conocimiento que tiene, ¿no? Correcto. A mí lo que me importa es que reflexione, no importa si siente que es dañada su religión, que reflexione sobre el fenómeno como tal. En Guatemala usted tiene ahí a un presidente evangélico, Jimmy Morales. En Costa Rica no descarte que venga un presidente evangélico también. Ya en el Cono Sur también, ya hay avances en ese sentido. ¿Por qué? Esto es lo que vamos a desentrañar hoy. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de todo esto?
Ya lo verá usted. Y estoy seguro que aquí los pastores que tengo no se van a molestar cuando les pregunte sobre el populismo a través de la fe. Por eso, a través del productor les envié ayer el link donde está el reportaje, que me parece interesante. No es que todo lo que se dice sea cierto, pero que ellos lo leyeran, reflexionaran y estuviesen hoy para sustentar, rebatir o aceptar. Así que vamos a ir a la primera pausa comercial, luego venimos con el desarrollo del Frente a Frente de hoy, la conquista evangélica en América Latina, primero de la fe y ahora conquistando el poder político. Estamos ya monitoreando el tránsito vehicular esta mañana en Tegucigalpa y San Pedro Sula para orientarle y que se vaya más tranquilo, en confianza, a realizar sus actividades cotidianas. Pues está ardiendo el tráfico vehicular todo este sector de la colonia San Francisco. Hay fuerte congestionamiento, rojos intensos, sinónimo de tráfico pesado. Y ahí está toda esta cola de vehículos y algunas calles adyacentes al Boulevard Fuerzas Armadas también, que están alimentando justamente este tráfico fuerte, pesado en estos sectores. En otro punto, la calle La Independencia, Colonia San Francisco, estos puntos también están reportando tránsito lento, así como también toda esta calle que conduce a la Colonia 3 de Mayo, o que pasa contigua a la Colonia 3 de Mayo y Colonia El Rosario. Ustedes pueden ver la cantidad de alertas de tránsito lento, lo mismo pasa frente a la Única. Aquí estamos en la calle Los Alcaldes. Y San Pedro Sula, rapidito, un ojito a San Pedro Sula, pues tenemos ahí varias alertas cerca del Boulevard Stivis, Boulevard Mackay. Los puntos ya están saturados de vehículos y seguramente estarán agudizándose un poco más en el transcurso de la mañana, como pasa también en el Boulevard del Sur, un poquito, unas cuadras arriba del Campo Haga, se va a encontrar con este fuerte congestionamiento a la altura de Hondu, Café y la Gran Central Metropolitana. Así que tomen en cuenta este tránsito vehicular lento de Tegucigalpa y San Pedro Sula a esta hora de la mañana, visto desde la plataforma satelital Waze. En breve regresamos con más, así que a estar pendientes y ahora sí metámonos en el tema importante de esta mañana. Adelante. Presento a mis invitados. El director ejecutivo de la Confraternidad Evangélica de Honduras, licenciado Miguel Muñoz Valeriano. Tengo un sociólogo invitado que viene en camino. Bienvenido, pastor. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Igual al licenciado Benito Benavides, que es asesor de estrategias. Don Benito, bienvenido. Buenos días, Renato. Gracias. Buenos días. ¿Cuánto ha crecido y desde cuándo viene creciendo así exponencialmente los evangélicos en nuestro país? Considerando que los datos de los estudiosos nos dicen que en los 50, 60 inclusive, el 92% de los latinoamericanos eran católicos. La encuesta Le Vote del 2014 se reflejó que la iglesia evangélica en Honduras había alcanzado un 46% de la población a nivel nacional. Y el crecimiento sí, viene comenzando en los años 70 de manera particular, que comienza la iglesia evangélica a medirlo de alguna manera, y desde entonces pues ha sido creciente, a tal punto que las encuestas y los estudios, aún por conservadores que sean, le apuntan a ese mínimo del 46% de la población. Los datos establecen que en Latinoamérica 1 de cada 5 personas se considera pentecostal. Hay más o menos 19,000 iglesias evangélicas en el continente, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, y son casi 100 millones de fieles. En Costa Rica, por ejemplo, las cifras son similares. 62% son católicos, 25% protestantes. En algunos países centroamericanos, sobre todo Guatemala, están cerca de convertirse en mayoría. Ya prácticamente están empatados católicos y evangélicos, pero la tendencia es a que los evangélicos superen a los católicos. En Guatemala, de acuerdo con un informe del 2014 del Pew Research Center,
Desde 1970, coincide este dato con el del pastor Muñoz, América Latina ha atestiguado una caída de su población católica. Los números son rotundos. De un 92% de la población católica, el continente pasó a tener ahora solo un 69%. Mientras tanto, la cantidad de evangélicos ha crecido de forma exponencial. En muchos países hay como 50 y 50 católicos y evangélicos, cristianos católicos, cristianos evangélicos. En algunos países los evangélicos están a punto ya de estar en el 50%, pero aquí viene la primera pregunta. La transformación en la región es histórica. Durante cientos de años, la Iglesia católica tuvo el monopolio casi absoluto de América Latina, que representa todavía el 40% de la población católica del planeta. ¿Cómo se produjo esto? A partir de los 70. Dicen algunos estudiosos que muchos de los misioneros venían de Estados Unidos, donde el movimiento evangélico no solo cuenta con un gran poder económico, sino que tiene conexiones políticas importantes, casi todas ellas con el Partido Republicano, que representa al sector más conservador de la población. Cuando llegaron a nuestros países los misioneros estadounidenses, el objetivo de esos pastores era adoctrinar a la población latinoamericana como un antídoto contra el comunismo. No sé si están de acuerdo que ese crecimiento que comienza a darse a partir de la década del 70 fue promovido desde los Estados Unidos con la llegada de misioneros como antídoto contra el comunismo. Bueno, debemos dar el crédito a que el movimiento misionero y evangelístico llegó a Centroamérica hace ya unos 120 años. Y el caso particular de Honduras, muy cerca de eso, ya 100 años cumplidos para el caso las iglesias evangélicas centroamericanas de la misión centroamericana, que ya han celebrado sus 100 años en el país. Es un dato curioso porque históricamente en el caso de Honduras, en aquellos tiempos la iglesia tradicional estaba muy cercana a lo que hoy conocemos como el Partido Nacional, y de alguna manera la historia de la iglesia evangélica reconoce que la apertura para los misioneros evangélicos se da más bien a través del Partido Liberal. Es ya después del gobierno de Ramón Villeda Morales que comienza de alguna forma, en principio, a no sesgarse, a no identificarse, pero eso va girando de alguna manera para que ya en años más recientes se hable en términos de que pasó la iglesia evangélica a ser el atractivo para los conservadores, como lo dice el documento el periodista de Costa Rica. Sin embargo, el fenómeno en Latinoamérica, y con un poco de discrepancia con el autor, apunta más al hecho de que el político en general admite que un número significativo, creciente de evangélicos representa para ellos igualmente un interés político. Es correcto en cuanto a la idiosincrasia norteamericana que la gran mayoría de los misioneros han tenido, digámoslo así, un eco, un respaldo en el Partido Republicano. Y el Partido Demócrata en Estados Unidos, aunque es amplio y diverso y da espacio sin un sesgo particular, pero identificamos para el caso el clan Kennedy, ¿verdad? Un clan, una familia eminentemente católica que mantiene su relación con el Partido Demócrata. Hoy por hoy,
cuando el tema político, sociopolítico, más bien hablando de izquierda a derecha, hablando del comunismo, hablando del socialismo, identificamos que para entonces se habían dado esos contextos colaterales que encajaban de una manera más afín a los principios y valores que el cristianismo bíblico sostiene, en el caso particular del libre mercado, por ejemplo, que encuentra ese empate para alinearse con los grupos misioneros, con aquel sector político norteamericano que le respaldaba. Bueno, entonces, en conclusión, usted difiere de que los misioneros vinieron sobre todo y de manera masiva en los 70 como un mecanismo de la política exterior de Estados Unidos para adoctrinar gente aquí y frenar la expansión del comunismo en esta región. En ese momento histórico, el cristianismo y la iglesia evangélica en Honduras y en Latinoamérica estaba muy centrada en el rescate de la persona, en la redención de la persona. Era un movimiento evangelístico muy noble que no tenía un eco particular dentro de la política de los Estados Unidos. Es obvio que los misioneros no vinieron con un mensaje directo contra el comunismo, que no predicaban contra el comunismo, pero fueron sembrando la semilla, dice el reportaje, en función de que los fieles protestantes o evangélicos, como se les conoce aquí, rechazaran el comunismo como ideología en esta región. Sí, y lo es por asunto de fundamento, y por eso puse el ejemplo de la libre empresa. Ahí hay otros criterios que empataban, que identificaban y que hacían, se vendió siempre la idea y se sostiene hasta ahora que los movimientos de izquierda, comunismo y socialismo son anticristianos, y en ese aspecto la respuesta, la reacción al mismo tiempo con la propuesta va alineada con un pensamiento conservador. Muy bien, el señor Benavides, el licenciado Benito Benavides, que es asesor de estrategias. Concluyamos esta primera parte, porque sin esta primera parte no se va a entender el tema toral que debatimos hoy. Coincide plenamente con lo que dice el pastor Miguel Muñoz, en el sentido que difiere que la presencia de misioneros estadounidenses en Honduras predicando el evangelio y ayudando a construir iglesias evangélicas era con la idea de frenar el comunismo en la región. Renato, estoy en desacuerdo con eso. Definitivamente no era ese el propósito de los misioneros evangélicos, de venir a luchar contra una ideología política. El fundamento del cristianismo es, en primer lugar, predicar la palabra de Dios. En segundo lugar, contribuir con la vida de cada persona, contribuir con los procesos de transformación, tanto a nivel personal, familiar como social. Es un poco desafortunado hacer ese tipo de aseveraciones, y por otro lado, no se debe partir de documentos que ni siquiera sabemos qué tipo de fundamento o qué tipo de investigación tienen. Yo leí ese documento y descubro varios desatinos en ese documento. No sé si quien lo escribió conoce tanto el pueblo cristiano, conoce tanto a la iglesia evangélica como para hacer ese tipo de declaraciones. Pero ustedes deben comprender y ser tolerantes en algo. Claro. Que el ascenso de líderes evangélicos al poder político genera mucha investigación, comentarios, reflexiones. Algunos datos pueden ser inexactos, otros pueden estar totalmente equivocados, otros pueden ser medias verdades, algunos pueden ser verdades, pero es el fenómeno como tal el que está llevando a la sociedad a reflexionar. Primero, el crecimiento exponencial de los evangélicos en América Latina. Y ahora el ascenso al poder político. Yo desde esa perspectiva lo veo. Ok. Y además que tengo dos países cercanos,
Guatemala, que ya hay un líder evangélico como presidente, y otro que está a punto de ganar la presidencia en Costa Rica. Y es una realidad, ¿verdad? Es una realidad Indiscutible de que el mismo crecimiento de la población evangélica, eso definitivamente genera una serie de personas con diferentes talentos, con diferentes capacidades, que como ciudadanos tienen derecho a tener sus propias aspiraciones, no como una estrategia institucional de la iglesia evangélica en sí, sino como decisiones personales, como derechos que les asisten como ciudadanos. Entonces pueden, imagínese usted, es muy cierto que la iglesia comenzó a crecer en la década de los 70 y mucho más en los 80. Por ejemplo, yo soy cosecha del año 1982. En ese año yo entré a la iglesia evangélica y desde allí yo he observado por unos 35 años o más el proceso de crecimiento que tiene diferentes explicaciones. No solamente debemos de concentrarnos de que obedece a una estrategia de conquista de poder político, porque no es esa la función principal de la iglesia evangélica. Dentro de millones de miembros que ya habemos en Honduras y en otras naciones, lógicamente usted no puede evitar. Luego recuerde que también hay tendencias sociales que a través de la historia se van dando. Entonces, por un lado, el crecimiento se debe a que la palabra de Dios corre, es predicada, y gracias a Dios en este país, como el caso suyo, con tanta apertura que le da a otros grupos, pero también se lo da a la iglesia evangélica. Entonces, aquí somos afortunados que no tenemos prohibiciones para predicar, no tenemos prohibiciones para estar en un medio de comunicación. Entonces, hay diferentes variables que favorecen ese crecimiento, considerando que el primer lugar le corresponde a la palabra de Dios como obra de Dios que corre. Y entonces yo creo que nosotros debemos de sentirnos en Honduras muy contentos, muy satisfechos, que crecen las iglesias de una manera exponencial, como lo dice usted, pero no crecen así las cantinas, los prostíbulos, las discotecas. Entonces debemos realmente estar satisfechos de tener un crecimiento de iglesias en lugar de tener un crecimiento de centros de vicio. Bueno, les digo que las preguntas más fuertes, complejas y difíciles vienen inmediatamente después de la pausa comercial, porque a mí como ciudadano centroamericano no me llama tanto la atención, porque eso he leído bastante y desde hace tiempo, el crecimiento de los evangélicos. Pero sí me llama la atención los liderazgos políticos evangélicos que están llegando a la presidencia de naciones aquí mismo de Centroamérica. Y reflexionaba, descartar que surja un liderazgo hondureño evangélico, al igual que ha sucedido en Costa Rica, al igual que ya ha sucedido en Guatemala, ¿es una utopía o es una realidad? Si los fenómenos se están presentando tan cerca, yo ya no miro que sea una utopía. Vamos a seguir adentrándonos del por qué. Ya ellos me lo han anticipado, pero la información que poseo para sustentar y preguntarles a ellos son los objetivos que según algunos sectores se busca con el control político. Y ahí es donde de repente algunos van a estar en desacuerdo, pero de eso se trata el debate. De eso se trata el debate, de dar luces y entender mejor todo este fenómeno que sucede aquí en la región. Volveremos. Los primeros comentarios que tenemos en redes sociales los vamos a leer ahora sobre el tema. No es el tema realmente, pero sí estamos hablando del punto, de la conquista del poder político por parte de líderes religiosos en América Latina, no en Honduras, porque esto todavía no pasa aquí, por lo menos a nivel de gobierno central. Ya vamos a ver ejemplos. Los pueblos se cansan de lo mismo, más si no hay respuestas positivas. Honduras no es la excepción. Si la clase política y la empresa privada no se replantea, veremos estos tipos de cambios que han sido fenómenos en América Latina. Dice Ricardo Martínez, en Honduras todavía no hay políticas claras de cuáles son los requisitos para ser pastor, formación académica, cuándo se declara constituida una iglesia, eso deberíamos estar legislando. Ok, Isabel dice, buen día, aquí mismo en Guaymaca, Francisco Morazán, tenemos por la gracia de Dios
un alcalde cristiano evangélico. Ese es el ejemplo que le mencionaba. Mónica Salazar, a mí me parece que las iglesias tienen el derecho de aportar, ya que son mediadores que buscan la paz para el pueblo. Y el último mensaje de este segmento dice Alan Cruz: la historia nos ha demostrado que cuando la política y la religión toman el mismo camino, el resultado no es nada bueno. Los líderes religiosos no deben inmiscuirse en asuntos políticos. La opinión de la gente, Renato. Muy bien, Cristian, muy bien. Y yo te aseguro que después de este segmento los mensajes serán, si ya son masivos, con lo que se va a debatir en este momento, los mensajes van a duplicarse aquí en nuestras cuentas de redes sociales. El ascenso de los grupos evangélicos es políticamente inquietante porque están alimentando una nueva forma de populismo. Como ya mis panelistas leyeron el reportaje, si quieren tomen nota, porque las preguntas vienen en función de esto. El ascenso de los grupos evangélicos es políticamente inquietante porque están alimentando una nueva forma de populismo. A los partidos conservadores les están dando votantes que no pertenecen a la élite, lo cual es bueno para la democracia. Pero estos electores suelen ser intransigentes en asuntos relacionados con la sexualidad, lo que genera polarización cultural, escribió Javier Corrales, profesor de Ciencias Políticas en Amherst College, en el diario New York Times. La inclusión intolerante que constituye la fórmula populista clásica en América Latina está siendo reinventada por los pastores evangélicos. Quizá no exista mejor ejemplo de cómo los grupos evangélicos alimentan el populismo que en Brasil. La bancada de los 90 y tantos miembros evangélicos del Congreso ha frustrado acciones legislativas a favor de la población LGBT. Desempeñaron un papel importante en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y cerraron exposiciones en museos. Un alcalde evangélico fue electo en Río de Janeiro, una de las ciudades del mundo más abiertas con la comunidad homosexual. El modelo brasileño se está esparciendo por la región, cuenta Corrales. Con la ayuda de los católicos, los evangélicos también han organizado marchas en contra del movimiento LGBTI en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú y México. En Paraguay y Colombia pidieron que los ministerios de educación prohibieran los libros que abordan la sexualidad. ¿De dónde viene el poder político de los evangélicos? Los partidos de derecha en América Latina tendían a gravitar hacia la Iglesia Católica y a desdeñar el protestantismo, mientras que los evangélicos se mantenían al margen de la política. Ya no es así. Los partidos conservadores y los evangélicos están uniendo fuerzas, escribió Corrales, coautor del libro Un dragón en el trópico, el legado de Hugo Chávez en Venezuela. La política conservadora abraza el evangelicalismo y no al revés. Y la razón es simple: los grupos evangélicos están resolviendo la desventaja política más importante que los partidos de derecha tienen en América Latina, su falta de arrastre entre los votantes que no pertenecen a las élites. Históricamente los partidos de derecha se nutrían sobre todo de las clases sociales altas. Los evangélicos están cambiando ese escenario, están consiguiendo votantes entre gente de todas las clases sociales, pero principalmente entre los menos favorecidos. Están logrando convertir a los partidos de derecha en partidos del pueblo. Los partidos políticos se concebían a sí mismos como el freno esencial de la región en contra del populismo. Ese discurso ya no es creíble. Los partidos están dándose cuenta de que unirse a los pastores evangélicos genera emoción entre los votantes, incluso si es solo entre quienes asisten a los servicios, y la emoción es equivalente al poder, agrega Corrales. El evangelicalismo está transformando la política latinoamericana. Ya lo ha hecho en países como Guatemala, Brasil y Chile, que viven sus consecuencias. En menos de 2 meses, Costa Rica decidirá si lo hará también. Por eso dice el autor que el ascenso de los grupos evangélicos es políticamente inquietante.
¿Sienten ustedes que en esta realidad política de Honduras o de la región están contribuyendo con los partidos de derecha? Bueno, en primer lugar yo quiero decir que ese ascenso es más inquietante para la iglesia evangélica que para el político mismo. Para el político mismo estamos conscientes y en buena lid, ¿no?, de que para ellos es interesante que el 46% de la población de un censo electoral de 6 millones, estamos hablando que la iglesia evangélica en Honduras representa un voto mínimo, por muy conservador, de 2 millones de votos, ¿no? Entonces hay en ese juego... Y con 2 billones de votos se supergana una elección en Honduras, la presidencia de gobierno. Se gana cualquier elección, con 2 cualquier millones de elección, votos. cualquier elección. Pero el punto aquí es que la iglesia evangélica, las iglesias cristianas en general, inician precisamente con el primer sermón de Cristo. En la sinagoga Él hace un llamado precisamente para que nos acerquemos al pobre, para que nos acerquemos al abandonado, para que nos acerquemos al enfermo, al privado de libertad. Y su primer mensaje lleva esa contundencia, que para eso Él ha venido. Y las iglesias, la iglesia evangélica se vuelve con la etiqueta de populista cuando nos damos cuenta que tiene ya muchísimos años de estar dedicado a través de sus programas sociales que han causado un impacto significativo en el país, a través de sus programas educativos, formativos, sus programas de salud, han llegado a rincones donde el gobierno y ningún gobierno del país ha llegado. Tenemos comunidades en Honduras donde es la iglesia evangélica donde está poniendo para aquella escuela, para el caso, un panel de energía solar, por mencionar algo. Y entonces estamos hablando de que el pueblo gana el cariño de sus líderes religiosos y el pastor entonces se vuelve para él una persona de su aprecio y de su amplio significado. Pero aquí interpretan de otra manera. Aquí lo interpretan el populismo de otra manera. No solo dicen que ustedes los evangélicos están alimentando a los partidos de derecha, lo cual es bueno para la democracia, pero estos electores, afirma, suelen ser intransigentes en asuntos relacionados con la sexualidad, lo que genera la polarización cultural. Y aquí viene la sustentación de esta afirmación. La bancada de los 90 y tantos miembros evangélicos del Congreso en Brasil ha frustrado acciones legislativas a favor de la población LGBTI. ¿Qué más hicieron ahí esa bancada de los 90? Desempeñaron un papel importante en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, cerraron exposiciones de museos, un alcalde evangélico fue electo en Río de Janeiro, una de las ciudades del mundo más abiertas a la comunidad homosexual. Entonces, a eso le llaman ellos populismo, que a través de oponerse a estas cosas, a estas cosas, ustedes están reflejando un populismo en función de traer a las masas. Sí, pero tal vez quiero hacer este énfasis. La iglesia ha venido enseñando y predicando sobre sus principios y sus valores, para el caso particular, temas de familia, que le han distinguido no como una reacción a lo que ocurre ahora, sino que ha persistido en eso desde sus inicios. Nosotros reconocemos, y aún por enseñanza bíblica, que las filosofías crecen juntas y que es en el posterior tiempo que la diferenciación y el resultado se sabe medir. La iglesia, y una vez más, vuelvo al punto, ¿para quién es interesante esto? ¿Para quién es conveniente? ¿Quién se acercó primero? ¿La iglesia a los políticos o los políticos a la iglesia cuando descubrimos que hay un té?
que se vuelve para todos de interés particular, porque la iglesia defiende sus valores y donde encuentra un gobierno al que la iglesia está dispuesta a denunciar lo que va contrario a ella, pero también está dispuesta a respaldar lo que va conforme a sus principios y valores, define una agenda. Y entonces sí, para el caso particular, en las elecciones anteriores aquí en nuestro país, el tema estaba sobre la mesa y nosotros recibimos la postura de diferentes candidatos que participaron en la elección anterior definiendo esos temas precisamente. En otras palabras, para usted eso no es populismo, porque ya es parte de la esencia de la iglesia. Es correcto. Ok, vamos ahora con don Benito Benavides. Don Benito Benavides no es pastor, les digo, ¿verdad? Sino es asesor de estrategias de la Confraternidad Evangélica de Honduras. ¿Se le puede llamar populismo a los que hacen los evangélicos para arrastrar votos cuando en los congresos se oponen a los matrimonios de personas del mismo sexo, cuando están en contra de la homosexualidad? Señor Benítez. Eso no es populismo, Renato. Lo que pasa es que... Atraer votos oponiéndose a eso para usted no es populismo. Le voy a explicar. Lo que pasa es que en el mundo actual hay tanta distorsión y tanto acomodamiento de los diferentes conceptos que la gente los maneja como quieran. Depende de lo que usted entienda como populismo. Si vamos a entender como populismo tener una acción que beneficie al pueblo, entonces la iglesia es populista desde sus inicios, porque desde que Jesucristo fundó la iglesia se orientó al beneficio de las masas, al beneficio del pueblo. Y ese fue precisamente su problema con las autoridades políticas y religiosas de su tiempo, favorecer al pueblo. Si eso no es populismo, entonces no sé cómo lo interpretarán otros. Le dan el sentido de populismo a un aspecto político. Ahora, le voy a decir algo. Siempre va a ser tema de debate la cuestión de la diversidad sexual con la Biblia. El crecimiento de la iglesia evangélica trae diferentes consecuencias que si hay una conquista de los evangélicos en el poder político, como le repito, pero es que esa es una decisión personal de cada miembro, como cualquier ciudadano. No se puede evitar que un presidente en Guatemala o un aspirante en Costa Rica sea evangélico, pues que eso es el producto del crecimiento de la iglesia evangélica. Hablando de poder político, que se insiste, ¿cómo la iglesia tiene poder político, pero que le da el poder político a una persona o a un partido? ¿Qué le da el poder político? La cantidad de gente que cree en esa filosofía, en esa doctrina, o que simpatiza con determinado candidato. Entonces, la iglesia no es que como institución tenga una estrategia política, sino que hay personas que pueden ser de derecha, pueden ser de izquierda, pueden ser de centro, de lo que sea, pero eso es una corriente que genera el mismo crecimiento evangélico. Entonces, si la iglesia no tiene una doctrina populista, una doctrina política populista, ni está determinada a afectar específicamente a un sector de la sociedad, como se habla tanto de la diversidad sexual, pero es una serie de variables, como le digo. Y aquí hay que decirlo también, y esto les abona a ustedes, que han predicado y han estado en contra de estas prácticas humanas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No, desde siempre. No hace de unos años. Y mire, y esto es un fenómeno que debe seguirse estudiando. Fabricio Alvarado, que es diputado en Costa Rica, ahora candidato a la presidencia, que ganó en la primera vuelta electoral, obtuvo el porcentaje mayor de votos, es un cantante cristiano, predica el evangelio, pero en las encuestas previo a la primera vuelta figuraba solo con el 3% de los votos. Vino la Corte Interamericana de Derechos Humanos y emitió un fallo en función de una solicitud del gobierno costarricense actual.
y el fallo, según lo interpretan en Costa Rica, favorable a los matrimonios de personas entre el mismo sexo. Viene Fabricio Alvarado, el cantante evangélico, y dice, eso no lo voy a aceptar. Yo no voy a legislar ni voy a tolerar que se casen mujeres con mujeres u hombres con hombres. Eso no lo voy a tolerar. Y comienza ese hombre con ese mensaje, con ese discurso. A las 3 semanas, Fabricio Alvarado estaba encaramado como el hombre con más intención de voto entre los costarricenses. O sea, caló el mensaje de Alvarado entre la población costarricense, entre cristianos católicos y evangélicos. ¿Por qué caló? ¿Por qué caló? Es una buena pregunta y una respuesta interesante para escuchar inmediatamente después de la pausa comercial. Y también tengo ahí a un consultor nuestro en diversos temas, entre ellos este que estamos debatiendo hoy, cómo los evangélicos primero han conquistado la fe. Si tomamos en cuenta que hace unas décadas el 92% de la población latinoamericana era católica y que después de los 70 tenemos ya muchos países 50-50 entre evangélicos y católicos, y en Guatemala, según las encuestas, hay 60% de evangélicos, 50% de católicos. No solo han conquistado la fe, sino que ahora están con el control político en algunos países. Caso de Guatemala. Costa Rica, que en menos de 2 meses se decide si votan por un pastor evangélico o por un laico. Sigan con nosotros porque estos fenómenos están tan cerca aquí de la región que vale la pena analizarlos, considerando también el flujo y el crecimiento de los evangélicos en nuestro país. Sigue opinando usted que nos está viendo desde las 7 de la mañana y vamos a ver qué es lo que está escribiendo desde el Facebook. Comencemos este segmento con los mensajes y las reflexiones que tiene la gente. Carlos David Chávez, un evangélico es un ciudadano que come, que viste, que vota. Por el mismo crecimiento cada vez sabemos más participando en política. Muy pronto pasará en Honduras como lo es en Guatemala y Costa Rica. El señor Oscar Pineda, el asunto no es que una determinada inclinación religiosa comienza a predominar en la fe de las personas. La pregunta en cuestión sería, ¿será posible que un dirigente religioso pueda llegar al poder sin antes caer en el pecado? ¿Será que el resto de la maquinaria política le permita trabajar y poner orden en un país? Actualmente hay muchos dirigentes religiosos que se meten en la política y se convierten en fariseos, les dan más al César que a nuestro Dios. Javier Guzmán, la iglesia no debe participar en política y si algunos líderes lo hacen es porque buscan algún beneficio personal o económico. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Juan Cárdenas, recordemos que los evangélicos son mediadores y son parte influenciadora para poder conducirnos a la paz, que es a lo que bíblicamente estamos llamados. La Biblia no avala tendencias políticas en sus pueblos evangélicos para que su corazón no se corrompa. Pues mire, no se corrompa más, dice. Hay mucho en esa palabra. Ana María Suazo, bueno, la iglesia es importante porque son gente de fe que puede hacer un cambio positivo para el país. Elvin Núñez, el problema de los pastores actuales es que lo hacen por amor al dinero y no por la fe. Y el amor al prójimo, que es ahí donde se resume toda la Biblia. Armando López, ¿qué tiene de malo que haya gente con principios cristianos? A mí me parece positivo que haya gente de esa calidad que se integre a la política. Me parece que es algo que puede ayudar bastante. Fanny Carías, pues todo lo que haga bien al país es correcto. Todo lo que vaya a favor de la paz, que sea de beneficio, es bienvenido. Y dice Eleazar de Dios, la iglesia no debe participar en política. Son los mensajes que están escribiendo los televidentes. Sí, Renato. Sí, estamos viendo los mensajes y sigamos con esos mensajes porque se ha interrumpido el fluido eléctrico en la zona donde estamos ubicados. Entonces nos quedamos sin luz en el set, pero ya tenemos a nuestra planta, la planta de Televicentro funcionando. Siempre hemos estado en el aire, El problema solo fue aquí, ante la interrupción del fluido eléctrico. Rápidamente y antes de que tengamos la luz aquí en el set, voy a consultarle así una respuesta breve al referendo Rafael Benítez. Y ya voy con Omar García. Atento, Omar.
Mucha gente critica la participación de los evangélicos en política. ¿Es justa esta valoración o usted tiene sus reservas de esa expresión que no deben participar en política? Me gustaría que me explicaran por qué no debe participar un evangélico en política. Como ciudadano tiene derecho a hacerlo. Entonces, yo quisiera entender razones correctas, fundamentadas, de por qué un hondureño ciudadano como todos no debe participar en política. Si esa es su aspiración, si eso es lo que él siente hacer, ¿por qué no debe participar? ¿Qué le impide? Su respuesta, breve, por favor, también, Pastor Muñoz. De la misma manera, los líderes son formados con una conciencia social, participativa, es en efecto con amor al prójimo. Cada ciudadano, indistintamente de su filiación religiosa, es un ciudadano con los mismos derechos para elegir y ser elegido. Bueno, aquí los pastores ya han dicho que no se puede calificar de populistas a los evangélicos solo por oponerse en los parlamentos y desde otras trincheras, por ejemplo, al matrimonio homosexual, y estar siempre con un mensaje reflexivo contra la comunidad LGBTI, porque algunos consideran que eso es populismo, que lo hacen simplemente para acarrear gente a su favor. Bueno, en Costa Rica sucedió eso, que cuando Fabricio Alvarado dijo me opongo a esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que allana el camino para que hayan matrimonios homosexuales, y fue ahí cuando comenzó a crecer en cuanto a la intención de voto de los ciudadanos costarricenses. ¿Qué significa eso? Bueno, las situaciones son dadas y muy probablemente él entendió que era el momento de Dios para expresar las convicciones que están en él de mucho tiempo atrás. Él define ante una situación que se da justo en el proceso electoral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos avala la respuesta que el gobierno de Costa Rica solicitó con relación al matrimonio en las personas del mismo sexo, y él dice, si yo llego a la presidencia, yo voy a denunciar a la Corte Interamericana, yo no voy a aceptar esto, y define su postura. Renato, esto es una lucha de ideas, es una lucha de filosofías, es una lucha persistente en la existencia humana de siempre. Es decir, las personas definen lo que representan. En una democracia tienen la libertad de ser desde su contexto y expresar lo que son. Y queda entonces en el pueblo la respuesta si le respalda o no. Señor Benavides. Eso le indica el repunte que tuvo Alvarado en Costa Rica. Lo que le está indicando es que hay una sociedad que todavía está pegada a postulados universales, a postulados bíblicos, que la cultura del pueblo de Costa Rica como de nuestros pueblos todavía no acepta ese tipo de relaciones, y justifica entonces el ascenso de Alvarado no porque él tal vez haya tenido tantas capacidades para lograrlo, sino porque hay una sociedad, porque hay un pueblo que acogió esa idea, y entonces los resultados son esos. Aquí en Honduras, por ejemplo, no es tema solamente de Biblia, es tema constitucional. El artículo 112 de la Constitución de la República explícitamente dice sobre tal tema, ¿verdad? Entonces, cuestiones no solamente religiosas, sino de tipo social. Se les califica de intransigentes por esas posturas. Primero se les dice que están alimentando a los partidos de derecha, porque generalmente son los partidos de derecha quienes se oponen al matrimonio homosexual y a toda esta temática. Generalmente los partidos de izquierda son más liberales en este sentido. Entonces, el fenómeno es que los evangélicos están alimentando a los partidos de derecha, pero igual se les está calificando de intransigentes a ustedes porque se oponen ¿cómo le llamo? Porque aquí hay que utilizar bien los términos, porque si no viene
la guerra, aunque yo no soy hombre temeroso, ¿verdad? Pero desde mi postura de periodista, desde moderador, tengo que buscar el equilibrio para no ofender a nadie con sus posturas en la forma de preguntar. ¿Se puede llamar intransigentes a los evangélicos porque se oponen al matrimonio homosexual? Así brevemente, Benito Benavides. Primero, Renato, quiero aclarar eso de que la iglesia evangélica está alimentando a los partidos de derecha. políticos de derecha. Absolutamente falso. La iglesia evangélica no tiene una agenda específica diseñada para alimentar partidos políticos. Eso es infundado totalmente. No hay una agenda para alimentar partidos políticos. Y segundo, si hablamos de intransigencia, o si se nos dice intransigente porque la iglesia se apega a lo que es su ley, que es la Biblia, entonces que nos digan intransigentes, pero mientras no haya un fundamento bíblico para aprobar una decisión, la iglesia será entonces intransigente, si así la quieren llamar. Licenciado Miguel Muñoz. La iglesia tiene sus posturas y las posturas son fundamentadas en las convicciones que emanan de las Sagradas Escrituras. La iglesia es paciente a través de los siglos en todo sistema que históricamente se le ha opuesto y persiste en sus convicciones porque no están sustentadas en una reacción del momento, sino sobre una enseñanza que ya es considerada por la iglesia como una enseñanza de vigencia eterna. El consultor Omar García, consultor en gobernabilidad, es un empedernido lector. Es un lector continuo de la Biblia, nos da su punto de vista sobre esta temática que se debate hoy en Frente a Frente. Y que esta temática, mire, no es para rellenar espacios. Esta temática no es para buscar los mejores niveles de audiencia. Eso forma parte de la mística y de los objetivos de nosotros todos los días y con cualquier tema. Esto no es para confrontar evangélicos con católicos, no. Simplemente es para explorar, para profundizar sobre un tema que está en la realidad de América Latina. No solo es el crecimiento de los evangélicos, sino los evangélicos ahora en el poder político, con el control del poder político, analizar las causas del por qué hemos llegado a esto. Que no podemos desatender la contribución social y económica de las iglesias en ese contexto. Ahora, y más adelante, también vamos a ver si la presencia de liderazgos evangélicos en la presidencia ha contribuido con sus países. Porque Jimmy Morales, desde la perspectiva de un cemento, también no puedo ser absoluto, porque de repente hay otra gente que apoya a Jimmy Morales en Guatemala, pero desde la perspectiva de un segmento de la población está llevando a Guatemala al caos. Por eso reflexionaba cuando un televidente envió un mensaje que se debería ser más riguroso con los requisitos para ser pastor evangélico, y pensaba, por si alguno de ellos llega a la presidencia de la República, así como está el fenómeno sociopolítico en esta región, en este continente o en este subcontinente de América Latina. Atentos, porque vamos con Omar García después de la pausa comercial y otras preguntas sobre esta temática ante la pregunta planteada hoy o la reflexión que vieron ustedes en pantalla con Cristian Nájera. No solo han conquistado la fe, sino que ahora los evangélicos conquistan el poder político en América Latina. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Frente a Frente y qué bueno que está para ver su mensaje al aire. Vamos a ver desde el Facebook lo que nos dice la gente. Correcto, Marcela Fortín, pienso que la religión no se debe usar como banderilla para atraer votos cuando los principios que proclaman los líderes políticos no son vividos por ellos mismos. Lo que va a arrastrar seguidores es el ejemplo de vida de estos líderes y su coherencia en defender con firmeza los temas morales que afectan a la familia y toda la sociedad. Gerardo Martínez, en el libro del predicador Irving Wallace, en 1966, queda claro que los grupos de poder conservador de los Estados Unidos
financiaron la movilización masiva de los predicadores evangélicos a América Latina para contrarrestar la teología de la liberación. Javier Salinas, pregunta en el Congreso cuántos son evangélicos y cuántos no lo son. A partir de ahí, puedes saber que los que no lo son y dicen ser de tal religión tienen menos credibilidad y son los corruptos. Gracias a esa falta de confianza en estas personas es que los evangélicos van ganando más terreno, porque tienen más credibilidad y tienen más temor de Dios, y esto se refleja en menos corrupción. Jeff Castle, hay personas que dicen los pastores no deben intervenir en política, sin recordar que Dios era el que decidía de quién sería el gobernador y lo hacía bien. Fernando de Ley dice, el Estado es laico, la religión no debe meterse en política ni viceversa. Ok, lo que dice la Constitución es que ningún líder del Estado seglar puede participar en política, pero un miembro, un ciudadano que tenga una religión, ahí sí, eso no lo regula la Constitución. Alexander Núñez, para muchos lo que es bueno es malo, y lo que es malo para algunos es bueno. Dios ha estado de acuerdo con aquellos gobernantes que dirigen al pueblo de acuerdo a su voluntad. Y le voy a leer el de Maderos Peralta Neri. La iglesia no debe meterse en política, la política es sucia. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Más adelante más mensajes. Rolando. Bueno, muchas gracias, Cristian. Omar García, el doctor Omar García, con su participación esta mañana aquí en Frente a Frente sobre este tema de la realidad latinoamericana, sobre este tema vigente en América Central, un presidente evangélico en Guatemala y otro que está a punto de convertirse presidente en la educada Costa Rica. Yo creo que nadie se debe sentir con dolor cuando yo digo en la educada Costa Rica. A mí me enorgullece decirlo, en la educada Costa Rica. Lo que no quiere decir que no tengan problemas. Ya están teniendo problemas de homicidios, están asustados porque están muriendo 12 personas por 100,000 habitantes. Y ya para ellos esa cifra es una locura. 12 personas por 100,000 habitantes. Como nunca habían tenido esa estadística, están locos. Y nosotros venimos de 86, los tenemos en 40 y tanto. Imagínense cómo hemos estado. Tienen problemas de drogas, alcoholismo. Les digo algo, y no de ahora. Es uno de los países desde hace muchas décadas, desde que yo era cipote, cuando viajaba a Costa Rica a transmitir partidos de fútbol a través de Radio América, desde los 70, 80. Es el país con más índice de enfermedades sociales. ¿Saben cuáles son las enfermedades sociales? La gonorrea, etcétera, etcétera, etcétera. Es un país muy liberal en eso. Tiene problemas, pero no le quitamos que el país tomó decisiones heroicas que posibilitaron una mejor educación. Claro, al final uno puede ser educado, pero la educación no te evita que te guste la cocaína, que te guste andar en los burdeles, que te guste el alcohol. Ya esa es decisión personal. Pero ¿qué es lo que es Costa Rica en el plano de país evolucionado en comparación a sus vecinos? Nadie lo puede negar. Y a mí me sienta mucho orgullo eso. Don Omar García, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Muy buenos días, gracias Renato por la oportunidad de poder participar. Y un saludo ahí a la distancia a los hermanos en la fe que están en la cabina y también al pueblo hondureño. Yo creo que hay cosas que es necesario no perder de vista en este importante programa. En primer lugar, se ha estado hablando acerca de un artículo que ha sido escrito por un connotado periodista costarricense que empezó a dar ciertas luces sobre aspectos históricos, pero tenemos que ser también acá sinceros, y ahí llamó la atención a las dos personas que están en cabina que debieron de haber dicho que la iglesia evangélica está en Honduras desde 1896. Entonces, desde 1896 hay presencia de la iglesia evangélica en Honduras. Previo 2 décadas o 3 décadas antes, en las fragatas británicas, pues siempre tenía que venir un capellán y venía a Islas de la Bahía y gracias a Dios, la presencia evangélica. Y por eso nosotros encontramos la iglesia morada. La iglesia evangélica, ¿no?
de unos 40 años. Y eso es un error histórico que debe ser corregido inclusive en el seno de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Es importante también que en el occidente del país, en Copán, sufrieron las primeras personas que fueron asesinadas por objeto de aspecto religioso y también por afiliación política. Resulta que hubieron unos convertidos y un general de plaza tomó la plaza y pasó por las armas a sus contrarios políticos, y en eso murieron varios evangélicos en esa zona. Estamos hablando... Se le está entrecortando la comunicación, don Omar. Creo que su auricular se alejó mucho de la base. Es que creo que es la batería de mi celular, como estuve esperando, se me ha debilitado. Trataré de... Resumamos entonces ante la situación de su batería. No, es que la iglesia evangélica tiene más de 100 años de estar en Honduras. Sí. Es un error estar pensando de que está en los años 70. Esa vinculación con la política en un inicio fue mal tomada, y por eso hubieron mártires evangélicos en Occidente que fueron asesinados en la toma de una plaza de un general de contrario política. Pues entonces tomaron ahí a personas que estaban congregadas en la iglesia que eran sus contrarios políticos y fueron pasados por la bayoneta. Por eso es que los evangélicos no estamos acordes a esta relación de política. Es importante que el evangélico puro, bíblico, real, que ha nacido de nuevo, sabe perfectamente que un pastor no puede ser una persona que opta a un cargo público. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República le dice que debe de renunciar, y nadie renuncia a algo si no es por algo superior, dando a entender que es superior ser diputado, alcalde o presidente más que pastor. Entonces ahí estamos ante personas que no tienen bien claro acerca de lo que es la parte de si somos bíblicos. Sobre aspectos sexuales, no es una agenda de la iglesia evangélica, es que es bíblica. Desde hace miles de años la iglesia establece que no hay que juntarse hombres con hombres, que los seres humanos no deben de tener relaciones sexuales con animales, que los seres humanos deben de cuidar el matrimonio, que los seres humanos no deben de matar, no deben de abortar las mujeres a los niños. La Biblia dice que no debes de permitir que se mate al inocente. Y esas son cosas en las cuales no es de agenda política. Estamos hablando de una postura bíblica, y esa es la diferencia entre una iglesia bíblica y una iglesia de reciente llegada que lo único que tiene ahora son posturas políticas. Y cierro con esto. La iglesia evangélica de hoy, de Honduras, tiene poder político, tiene poder económico, tiene poder social, pero ha perdido el poder del evangelio, de decirle a la gente, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y esas son las cosas que deben estar. Cuando un pastor pone mucha atención a cuestiones políticas. Bueno, muchas gracias, Omar García. Se le volvió a cortar la comunicación, pero su mensaje ha sido transmitido. Muchas gracias por participar en el programa. Bien, les anuncié la lectura de este comunicado del Partido Nacional de Honduras. Ya en este momento se produce la lectura. Según el Partido Nacional, Narrala y Mel intentaron robar la elección en alianza con las maras. Después de las elecciones, nuestro enfoque principal como Partido Nacional de Honduras ha sido la consolidación de una ruta de paz que permita que avancemos juntos como país hacia adelante. Aun cuando vemos a grupos extremistas de la oposición encabezados por Salvador Narrala y Manuel Zelaya generando actos de violencia apoyados por mareros, crimen, narcotráfico y los agentes extremistas internacionales, nunca perdimos la esperanza que los desacuerdos políticos podían ser dirimidos en una mesa de diálogo donde los intereses del país se sobrepongan ante cualquier interés político y personal. Aun cuando Narrala y Zelaya siempre promovieron falsas acusaciones de fraude, repitiendo mentiras y generando odio como un intento premeditado para aislar a Honduras de la comunidad internacional, hemos preferido dejar que los hechos hablen por sí mismos, basados en la confianza y certeza que la comunidad internacional, como lo ha hecho,
reconocería que los ciudadanos de Honduras eligieron a sus autoridades presidencial, legislativas y municipales de forma legítima y democrática. El mundo ha reconocido el proceso democrático hondureño. Todos los países con los que tenemos relaciones diplomáticas y, por supuesto, todos los aliados estratégicos de Honduras, así como prominentes organizaciones multilaterales, incluyendo la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han manifestado su deseo de trabajar con las autoridades del nuevo gobierno de Honduras. En la etapa postelectoral, vimos a Narrala y Zelaya usando estrategias basadas en el cinismo y una práctica antigua y siniestra. Su método es la de acusar a otros de lo que ellos mismos son culpables. En este caso, los que realmente quisieron robarse las elecciones, al verse perdidos, inmediatamente empezaron a acusar a los legítimos ganadores de lo que ellos mismos habían tratado de hacer, robarse las elecciones. El Partido Nacional ganó las elecciones y ganamos a pesar de las estrategias radicales en contra. Desde que ganamos tomamos la decisión de buscar consenso en lugar de conflicto. Nos decidimos por el camino del diálogo para poder avanzar como país. Desgraciadamente, la última comunicación firmada por Salvador Narrala, Manuel Zelaya y Guillermo Valle deja claramente establecido que hemos sido demasiado optimistas. Nuestra voluntad de dialogar no es compartida por estas figuras radicales de la oposición. Narrala pidió a la ONU facilitar el diálogo y reconciliación, y ahora, después de haber sido invitado por la misma misión de las Naciones Unidas, cínicamente se ha rehusado a dicha invitación y ha empezado a intensificar las mentiras de siempre y las amenazas de costumbre. En su última comunicación, incluso han revelado sus verdaderos propósitos, llamando presos políticos a los mareros que quemaron negocios, destruyeron propiedad pública y privada, y sembraron terror. Inclusive en su comunicación demandaron que los militares regresen a sus cuarteles con el objetivo claro de cederle las calles a las maras y a los agentes del caos, la violencia y la destrucción. Al rechazar el camino del diálogo, Narrala y Zelaya dejan desenmascarados sus verdaderas intenciones, que son las mismas de siempre: el caos, la ingobernabilidad, la desestabilización, la violencia. El método de ellos es el caos. Su propósito es causar un daño económico grave para el país, produciendo retroceso económico, la pérdida de miles de empleos y daños irreparables para el país. En lugar de aceptar la voluntad popular, estos grupos radicales amenazan al país entero y la economía nacional con el deseo de hacerle daño a Honduras nacional e internacionalmente. Su propósito es desincentivar la inversión. Su propósito es provocar daños económicos graves. Su propósito es generar desempleo y momentos difíciles para todos. A menos que estos grupos radicales reconsideren sus posiciones y se muevan hacia un camino de diálogo y reconciliación, no habrá otra alternativa que destapar realidades de lo que realmente han estado haciendo los agentes del caos. Su plan fracasado para robarse las elecciones en Honduras, la naturaleza de sus alianzas con elementos criminales, mareros y los agentes internacionales del caos, con el objetivo claro y único de desestabilizar el gobierno y, como lo dijo Narrala, hasta que el país se acabe. Esperamos que los grupos radicales se recapaciten y tomen la decisión correcta de sumarse al diálogo y encauzarse por la vía pacífica. El Partido Nacional de Honduras reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el pueblo hondureño mediante el diálogo y la reconciliación para consolidar una ruta de paz que permita que el país salga adelante. Tegucigalpa, a los 11 días del mes de febrero del 2018, Comité Central del Partido Nacional. No sé si ya tenemos a un representante de la alianza. Vamos a la pausa. Ya en unos minutos Jorge Cálix de Libertad y Refundación
dando u ofreciendo su punto de vista sobre este comunicado del Partido Nacional. Estaba viendo aquí el reportaje que ha sido motivo de debate, bueno, y no solo el reportaje, a partir del reportaje se ha tenido que leer muchos documentos sobre este tema. ¿De dónde viene el poder político de los evangélicos? De la derecha tradicional, afirma el autor. Situación que han rechazado nuestros panelistas, que el poder político de los evangélicos venga de la derecha internacional. Pero miren, sí se está reclamando y seriamente los resultados de estos líderes evangélicos en el gobierno. Hay mucha inconformidad con Jimmy Morales, comediante y pastor que ganó la segunda ronda de las elecciones de 2016 con un 67% de votos. Un año más tarde, Guatemala estaba hundida en una profunda crisis política que explotó en enero de 2017, cuando uno de los hermanos mayores de Morales y asesor suyo, Samuel Morales, fue arrestado por corrupción y blanqueo de capitales junto con José Manuel Morales, uno de los hijos del presidente. En medio de la crisis, Morales apostó por la expulsión de Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que fue creada en el 2006 por mutuo acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala por el resurgimiento de la delincuencia organizada. La CICIG, capaz de iniciar procesos legales y reformar leyes, estuvo a cargo de las investigaciones contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti, imputados por corrupción en el 2015. En el 2016, en torno a su elección, el pastor y presidente Jimmy Morales contaba con un 80% de aprobación. A inicios del 2017, su calificación se desplomó a 20%. Para agosto había llegado a 10%. El ascenso de los grupos evangélicos es políticamente inquietante porque están alimentando una nueva forma de populismo, ahí ya lo habíamos discutido. Pero ahora está en cuestión los liderazgos evangélicos que han llegado a la presidencia, que no ha sido coherente con la prédica del mensaje evangélico, Pastor Muñoz. Y ahí los requisitos que pedía un televidente para que se haga pastor una persona. Sí, de hecho, leí ese comentario y los requisitos, la Biblia establece los requisitos de carácter que una persona ha de reunir para servir a sus hermanos en la fe. Y la iglesia como institución tiene el derecho de establecer propiamente cuáles son los requisitos que exige para ellos mismos, ¿verdad? No es que extraños van a imponer un requisito u otro. Sí es debido el debido y correcto registro de las iglesias en la Secretaría de Gobernación, tal como lo establece la ley, y de esa manera las iglesias se registran. El tema particular de la participación de cristianos en política, y vale aquí mencionar el hecho, ¿verdad?, de que hay en toda la historia muchos líderes cristianos evangélicos que han alcanzado posiciones de poder, no solamente en el campo político, en el campo académico, en el campo artístico, en el campo deportivo, el campo gubernamental, por supuesto, no se escapa. Sí estamos conscientes de que el pastor como tal tiene su llamado y el pastor como tal honra su llamado, pero un candidato evangélico que se define con sus convicciones cristianas no necesariamente es un pastor, pero sí es un ciudadano con ese derecho. Todos estamos sujetos a rendir cuentas. El ser humano, y tomando en este sentido el mensaje que mencionaba nuestro hermano Omar García, es pecador por naturaleza. Y el mensaje de la iglesia que llegó a nuestro país con el evangelio era anunciando precisamente que ninguno de nosotros está libre de pecado, pero el Señor ofrece precisamente por su sacrificio en la cruz la oferta de perdón, de reconciliación, de redención, pagando por mis pecados.
Todo creyente es con la ayuda del Espíritu Santo que discierne su pecado y se somete a su restauración. Todo creyente. Si este creyente es un maestro de escuela dominical, si este creyente es un maestro en una escuela pública o es un gobernante, está sujeto al mismo juicio del Espíritu Santo de Dios para responder y dar cuentas. Ahora bien, el enfoque aquí no es si este o este ha fallado, porque todos hemos fallado. El enfoque es que los cristianos y la iglesia a través de los años han dado una contribución altamente significativa que, al margen de los errores, redunda más bien en un beneficio que supera con frecuencia al aporte social mismo de cualquier estado. Y volvemos al concepto de cómo miramos el populismo, ¿verdad? Porque la iglesia establece desde sus inicios, como bien puntualizaba Omar García, yo vengo de una iglesia donde para nosotros lo primordial precisamente es el anuncio del evangelio que rescata a la persona de sus cadenas personales, y es un evangelio que trata con la persona y le lleva desde su corrupción hasta un estado más bien ya de rectitud. Pero la iglesia no se quedó solo con ese mensaje en Latinoamérica. La iglesia empezó también a confrontar estructuras de opresión, a confrontar estructuras de explotación. El campo, por ejemplo, de la explotación laboral infantil, sendas iglesias y organizaciones en el país trabajan con aquello. Y ya en los últimos años, y como hemos referido, sí, la iglesia tiene más de 120 años en el país, pero es en los últimos años donde ya como movimiento hay un tercer grupo de líderes cristianos que ya vienen con su influencia en los grandes tomadores de decisiones en todas las esferas del país. Muchas gracias. Su contribución es indiscutible. Muchas gracias, Pastor Muñoz. Habrá una última intervención suya, igual de don Benito Benavides. Antes tengo que ir a una pausa comercial, pero ya en línea telefónica está para la respuesta al comunicado del Partido Nacional de Honduras el diputado Jorge Calix. El Partido Nacional ha afirmado que Narrala y Mel intentaron robar la elección en la alianza con las maras. Diputado Calix, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato, un placer estar con ustedes en su programa vía teléfono. Un saludo para usted, sus panelistas y para todo el pueblo hondureño que nos ve a través de Frente a Frente a nivel nacional. En esta oportunidad quiero referirme a ese burdo comunicado que sacó el Partido Nacional. Cuando yo leí ese comunicado no sabía si echarme a reír o ponerme a llorar del cinismo que tiene este partido. Imagínense que acusan a el expresidente Manuel Zelaya y a Salvador Narrala de tener vinculaciones con bandas criminales. Yo le voy a decir esto, Renato y pueblo hondureño. Los únicos con vínculos con bandas criminales son ellos, el Partido Nacional, que tienen vínculos con los cachiros, que tienen vínculos con todos los estafadores que saquearon el Seguro Social y que gobiernan además. Y que además tienen una mafia parlamentaria que hacen que se apruebe una cosa y que sale publicada otra en la Gaceta. Ese es el Partido Nacional. Esas son las bandas criminales que nos gobiernan. Ellos son los que tienen vínculos con el crimen, no nosotros. Nosotros no somos socios de los cachiros. Nosotros no le dimos un contrato a ningún cachiro. Ellos sí le dieron contratos a los cachiros, más de 12, y son socios de los cachiros. Entonces saquearon el Seguro Social, tienen una mafia parlamentaria. Ese es el Partido Nacional. Y que vengan a decir que nosotros quisimos robarnos las elecciones, lo que da es risa y eleva el nivel de indignación de este pueblo hondureño, porque el pueblo sabe que Juan Orlando no quiso robarse las elecciones, se robó las elecciones que él perdió y que todo el mundo en este país y fuera del país lo sabe. Hablan de reconocimiento internacional, sin embargo, él recibió la banda presidencial, un estadio vacío, sin ningún presidente y solo con militares y personas que fueron ahí por un pan con mostaza nada más. Esa es la realidad del Partido Nacional. Nosotros rechazamos enfáticamente este comunicado, es completamente burdo y cínico,
Y cabe decir que nosotros urgimos una mediación internacional para buscarle una solución a la crisis. El Partido Nacional no quiere mediación, eso es mentira. Ellos están en un jueguito en donde quieren hacerle creer al pueblo hondureño que quieren, pero no quieren. Lo que quieren es un monólogo controlado, disfrazado de diálogo, controlado por ellos. No les interesa que actores de afuera vengan aquí a sentarse en una posición de jueces para que juzguen algo que ellos saben perfectamente que hicieron. Nosotros queremos que la mediación tenga carácter vinculante, el Partido Nacional no. ¿Por qué? Porque una mediación va a decir que hay que hacer esta y esta reforma electoral. ¿A qué me refiero básicamente? A reformar el Tribunal Supremo Electoral, hacer una segunda vuelta, y todo eso el Partido Nacional no lo quiere. Son compromisos que tienen desde 2013 y que no los han cumplido porque saben que les perjudica. Ellos mismos reconocen que si de haber tenido un magistrado libre en el Tribunal Supremo Electoral que se le parara con valentía a David Matamoros Watson, hubieran perdido las elecciones. Lo que pasa es que David Matamoros Watson jugó en chute con Saúl Escobar y con Eric Rodríguez. No dijeron nunca nada. Esa es la realidad. Ellos son miembros de una banda criminal que saquea el Estado, que tiene una mafia parlamentaria, que se aprueba una cosa, que publican en la Gaceta otra, y ese es el Partido Nacional de Honduras. Así que nosotros rechazamos enfáticamente eso, y el pueblo hondureño sabe quién es quién. El pueblo hondureño sabe que nosotros estamos luchando porque se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Todo Honduras vio cómo Juan Orlando Hernández se robó las elecciones. Con respecto a los presos políticos, sí es cierto, nosotros estamos pidiendo que se liberen, pero queremos aclarar algo, Renato. Hemos pedido que se revise caso por caso. Si de repente en uno de los que nosotros creemos es un preso político, ellos nos muestran un video de una persona llevándose una refrigeradora de un centro comercial, de una tienda, de un comercio cualquiera, nosotros no metemos las manos al fuego por esa persona, que responda por sus acciones, y vamos con la otra, que está presa y que no tiene pruebas que sustenten su detención. Eso es lo que nosotros queremos, que revisemos uno por uno. Y si hay alguien que ha cometido delito, que responda por sus acciones. Pero si hay personas que están ahí solo porque están en la calle diciendo fuera Jo, deben de estar en libertad. Entonces, con esto aclaro lo que ha dicho el Partido Nacional y le agradezco el espacio que me ha brindado para poder explicar. El diputado Jorge Calix, a nombre de la Alianza, respondiendo al comunicado emitido ayer en la noche por el Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Epilepsia aquí en nuestro país. Les hablaremos unos minutos después de la pausa comercial, donde tendrán ya los comentarios finales de los panelistas Benito Benavides, asesor de estrategias de la Confraternidad Evangélica, y el director ejecutivo de este organismo, don Miguel Muñoz Valeriano. Tal como les decía, hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Epilepsia en Honduras. Y para hablar rápidamente de este tema, la doctora Reina Durón, especialista en neurología y epilepsia, y la arquitecta Gillian Quiroz, de la Asociación para la Lucha contra la Epilepsia en Honduras. ¿Qué evento vamos a tener hoy, doctora y arquitecta? Gracias por este valioso espacio. Un saludo a todas las personas con epilepsia en Honduras. Queremos decirles que la Asociación para la Lucha contra la Epilepsia en este país tiene este día 2 eventos. El primero es en los bajos del Congreso Nacional y también en el Parque Central. Hoy de 10 a 12 de la mañana estaremos poniendo listones púrpura en conmemoración del Día de la Epilepsia. Como ustedes ven, yo estoy portando el mío. Y estaremos haciendo actividades de concientización sobre esta enfermedad. Y por la tarde, hoy a las 2 de la tarde, tenemos un foro de pacientes y médicos en la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. Así que tenemos estos 2 eventos el día de hoy, y queremos decirle a toda la gente con epilepsia en Honduras que no están solos, que tenemos que unirnos para luchar contra el estigma que esta enfermedad ha tenido siempre. ¿Hay estigmas derivados de qué? Las personas tienen un prejuicio contra la epilepsia, hay temor
por un tiempo se había dicho que las personas con epilepsia no podían trabajar, no podían conducir vehículos, no podían casarse ni tener hijos. Cuando un empleador sabe que ese potencial trabajador tiene epilepsia, no va a preferirlo a él, va a escoger a otro. Así que las personas con epilepsia tienen muchos desafíos y barreras sociales. ¿Y crece o disminuye o se mantiene estable el número de personas que padecen de epilepsia? En Honduras, entre 1 a 2 de cada 100 hondureños padecen epilepsia. Esa es una estadística estable. Se ha encontrado epilepsias por causas genéticas, por cisticercosis, como secuela de cicatrices de accidentes de tránsito, como consecuencia de derrames, de tumores, múltiples causas, de modo que la epilepsia siempre va a estar y siempre hay una posibilidad de que cualquier persona a cualquier edad pueda desarrollar la enfermedad. Arquitecta Gillian Quiroz, de la Asociación para la Lucha contra la Epilepsia en Honduras. ¿Cómo llega a la asociación, arquitecta? Muy buenos días. Yo padezco, llegué a esta asociación debido al padecimiento el cual tengo después de un accidente, ya que la epilepsia no siempre se es derivada, como todas las personas piensan, de que es congénita, de que ya nacemos con esto. Lo mío es después de un accidente, por eso es una epilepsia postraumática, sí, no de nacimiento. ¿Hace cuánto, doctora? Arquitecta, perdón. Esto fue en el año 2003 y del cual he sido allá. Nosotros somos unas personas que somos vistas de menos, en las cuales no nos dejan llevar una vida normal, no nos dejan hacer lo que realmente somos y queremos realmente salir adelante, dejar de ser, ver, como quien dice, de menos. Tal vez uno de adulto lo puede aceptar, pero ¿por qué los niños llevan esta menospresión? En las escuelas los miran de menos, los quieren hacer a un lado y no somos personas, y todos somos iguales. Bueno, y lo que queremos es ser aceptados. Realmente que me impacta. Usted no sabía que había tanto estigma para las personas que padecen la enfermedad. No me imaginaba, sinceramente, así como la escucho, no tenía ni idea de los estigmas. Y el país, ¿qué ofrece como tal en los hospitales públicos? ¿La atención adecuada, los medicamentos o ahí mismo se refleja ese marginamiento del que usted nos habla? No, realmente medicamentos, por ejemplo, en los hospitales públicos no siempre hay medicamento, y el medicamento que realmente a veces se necesita es de muy costoso. O sea, es caro, no todo el mundo puede comprar medicamentos de altos costos que se requieren y se necesitan. Y en este momento nosotros estamos tratando de hacer una lucha por un medicamento que realmente sí nos ayude y en el cual no está pudiéndose ser ingresado, y por lo cual hemos luchado con el Congreso para que se pueda. Pero existe en el mercado internacional de medicamentos, solo es de comprarlo, de importarlo. No, es que no es no es de importarlo, sino que nuestras droguerías lo vendan. Y en lo cual, por eso es la lucha en la cual estamos tratando de que todos lo podamos adquirir aquí en Honduras. Pero no está en los hospitales públicos. No, lo que es el cannabidiol aquí en Honduras no está. Sí. No no ha sido aceptado. Ya hemos lo que es hablado en el Congreso y todavía no nos han dado el sí. Sí, ya le entiendo. Bueno, tenemos apenas 45 segundos. Doctora Reina Durón, invitando a los dos eventos, a las personas, a las familias, hoy que en Honduras, la palabra no es se celebra, sino se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Epilepsia. Arquitecta. Y así como a usted le están poniendo su listón púrpura en este momento, muchas gracias por recibirlo. Así estaremos en los bajos del Congreso Legislativo hoy, lunes 12 de febrero, Día Nacional de la Lucha contra la Epilepsia. Cada ciudadano que se acerque podrá adquirir uno de estos listones, y a las 2 de la tarde tenemos un foro de pacientes y médicos, juntos, pacientes y médicos, en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Muchas gracias, un saludo a las personas con epilepsia en Honduras. Recuerden, hay que unirse, no están solos. Muchas gracias de nuevo a la doctora Reina Durón y a la arquitecta Gillian Quiroz.
hoy Día Nacional de la Lucha contra la Epilepsia en Honduras. Unos 30 segundos, por favor, doctor licenciado Miguel Muñoz Valeriano, director ejecutivo de la Confraternidad Evangélica. Quisiera referirme a que la misión de la Confraternidad Evangélica de Honduras es promocionar, fomentar y fortalecer la unidad de la Iglesia Evangélica Nacional. Y su visión, su declaración de visión es producir cambios en la situación social, económica y política del país. Es decir, el objetivo primario no es buscar diputaciones ni la presidencia. En lo absoluto. Pero si llegan, llegan. No rehuirían a ellas. Formar mejores ciudadanos para el país a través de la fe cristiana. Don Benito Benavides, ¿por qué se ríen, Benito? Bueno, Renato, le voy a decir, el cristianismo tiene que ver con el todo de la vida. Yo vería muy mal a una persona que se llama cristiano y que no se interese en los problemas de su nación. Creo que usted también lo vería muy mal el que el pueblo cristiano, viendo cómo una nación sufre o cómo una nación tiene conflictos de toda naturaleza, y no se vaya a interesar en contribuir a los procesos de transformación social. Así que el cristianismo, Renato, tiene que ver con todo en la vida. Martin Luther King decía: la iglesia que no se interesa en los problemas de su país no predique el evangelio completo. Muchas gracias a don Benito Benavides y al pastor Muñoz. Esta mañana aquí en Frente a Frente, en especial a usted que ha estado con nosotros siguiéndonos desde las 5:45 que comenzó TN5 Matutino a esta hora. Le invito a que siga para las mañanas del 5 aquí en la pantalla líder de Honduras. Buenos días.